Régimen general de renta. Bien, este es el último régimen en cuanto a renta de tercera categoría. En este caso, el régimen de renta es un régimen general al que pueden ingresar todos sin restricción de actividades, tal como lo hemos visto también con el MIPE tributario. Digamos que en comparativo con el general de renta, el MIPE viene siendo un régimen similar a la renta, pero de menor escala, ¿no? De menores ingresos. Aquí sí se agrupan los de mayores ingresos y empresas de mayor envergadura. Las diferencias que podríamos encontrar entre la información que yo he podido analizar es que no tiene límite de ventas. Recuerden que el MIPE tenía hasta 1.700 UITs y en este caso el general ya no tiene un límite de ventas, ¿no? El coeficiente de renta puede ser 1.5, en este caso sí hay un coeficiente mínimo para pagar impuesto a la renta mensual, a diferencia del MIPE, que sí teníamos hasta un 1% de opción, ¿no? Porque si vendíamos de 0 a 300 UITs, teníamos también opción de pagar un coeficiente más bajo, un impuesto a la renta más bajo, que es hasta el 1%. En este caso, el mínimo 1.5 o de acuerdo a lo que se determine en el coeficiente anual. En cuanto a los registros contables, también se rige por el nivel de ingresos y es el que hemos visto ya anteriormente también aplicado al MIPE tributario, ¿no? Que es este. De 0 a 300 UITs, más de 300 UITs y hasta 1.700 UITs. Mayor a esto llevamos contabilidad completa. En el caso de superar las 1.700 UITs, debe llevarse contabilidad completa, es decir, adicionar libros caja y bancos, cardes, activo fijo y todo lo que requiera la administración tributaria. ¿A qué se refiere? ¿Por qué le ponemos escalas al igual que el MIPE tributario? Porque si bien estamos en el régimen general, no quiere decir que obligatoriamente tendríamos que facturar más de 1.700 UITs, ¿verdad? Podemos estar en el general con menores ingresos, pero quiero estar en el general o la actividad que a mí me corresponde encasilla dentro de este régimen de renta. Por eso es las escalas de los ingresos. Si bien estoy en el general, puedo tener ingresos de 0 a 300 UITs y únicamente me corresponde llevar ciertos libros, ¿no? Al igual de 300 a 500 o a más hasta 1.700 UITs. Ya superando la escala de ingresos de 1.700 UITs es que nos dicen que debemos adicionar los libros auxiliares, ¿no? Como cards, caja y bancos, activos y todo lo demás. En el caso de régimen general y MIPE tributario, en caso de no correspondernos el 1%, en el caso del MIPE, también les hablaba, aquí me he equivocado, coeficiente. También les hablaba de que había una determinación de el coeficiente de renta. Coeficiente. Cambio de coeficiente luego de la declaración jurada anual, ¿cómo hacerlo? ¿Qué coeficiente usar los meses de realizar el cambio de coeficiente? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el coeficiente? Lo tengo acá. Vamos a verlo en este caso. Régimen general. Bien, en este caso únicamente les voy a hacer el tema del coeficiente para que ustedes puedan verlo y luego ya en el siguiente video hacemos la solución del caso práctico para que ustedes lo puedan ver. Bien, el coeficiente, ¿qué nos dice? En este caso tomemos como referencia el año anterior, ¿no? El 2022. ¿Y cómo es que vamos a determinar el coeficiente? Bien, a ver, vamos a colocarlo acá. Nos dicen que se determina de la siguiente forma: impuesto determinado sobre ingresos netos. Bien, quiero colocarles este enlace para que ustedes lo puedan ver. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a esperar a que cargue para... Bien, aquí tenemos, ¿no? Dice, determinar el coeficiente que se aplicará a los ingresos del mes. El coeficiente es la cifra que se multiplica a los ingresos netos del mes y para obtener el impuesto a la renta, ¿no? Este es el porcentaje que aplicamos mensualmente en cada declaración para obtener el impuesto resultante de renta.
Entonces nos dice el impuesto calculado del año anterior sobre los ingresos netos del año anterior. Entonces, ese impuesto final que yo calculo como impuesto a la renta anual, ese monto que viene ya en la declaración sobre el total de ingresos netos del año anterior. Me va a dar un resultante que es el coeficiente que se redondea a 4 decimales. Dice que respecto a los periodos de enero y febrero, la división se realiza de la siguiente manera. Aquí tenemos otra determinación. Bien, esto lo vamos a ver cuando desarrollemos el caso práctico. Únicamente quiero enfocarme en esto, que es el coeficiente de lo que estamos hablando, ¿no? El coeficiente para el impuesto a la renta mensual. Bien, entonces nos dice que tomamos en cuenta el impuesto resultante sobre los ingresos del año. Entonces, aquí tenemos un caso, ¿no? Ya tenemos los montos determinados. Impuesto e ingresos. Nos dice que el impuesto fue 10.000 y los ingresos netos 1.000.000 de soles. Entonces, el coeficiente a la hora de dividir estos dos importes me va a determinar que es un 1%. Les pregunto a ustedes, ¿será ese el porcentaje que yo voy a usar para hacer el pago de la renta mensual en cada declaración? No. ¿Por qué? Porque si recuerdan anteriormente ya en la base teórica les he mencionado que en este régimen, en el general, hay un impuesto mínimo, un porcentaje mínimo a usar y es el 1.5%. Porcentaje mínimo, aquí se los voy a colocar, es el 1.5%. ¿Qué quiere decir? Que no podemos usar menos de este coeficiente. Quiere decir que si mi resultado ha sido el 1%, yo como mínimo tendría que usar el 1.5%. Lo mismo que pasa en el de salud, ¿no? Por más que yo tenga un monto, el trabajador elaboró 1 o 2 días y me corresponde pagar menos del importe, es decir, si el trabajador laboró 3 días, imaginemos que son 300 soles. Y a esto yo le aplico el importe de salud me va a decir que lo que yo debo pagarle de salud son 300 soles. Sin embargo, el salud tiene un monto mínimo que es el 9% del monto de la remuneración mínima vital y son 93 soles. Así el trabajador haya asistido 1 o 2 días y su importe determinado sea menor, el mínimo exigido para el salud son 92.25. Lo mismo pasa en este caso. Yo tengo un porcentaje mínimo a usar. La regla es la siguiente: si a mí el resultado, luego de hacer esta operación, me resulta que es menor al coeficiente mínimo, uso el mínimo exigido por SUNAT. Y si mi porcentaje resulta mayor, uso el mayor resultante. Bien. Entonces, esta parte nada más quería mostrarles para saber cómo es que determinamos el coeficiente, y vamos a ver la otra parte que nos dice que en el meses de, aquí está, quiero que ustedes mismos lo vean, el coeficiente resultante, acá está. Bien, entonces esta es la información. Este enlace también se los voy a dejar para que ustedes lo puedan ver. Y luego vamos a ver, cuando hagamos el desarrollo de la declaración, vamos a ver cómo es que vamos a tener que hacer la determinación para los casos de enero y febrero, ¿no? Como indica acá. ¿Qué es lo que cambia? Que la base de determinación va a ser en base a ¿qué? Al impuesto calculado del año precedente al anterior. ¿Qué significa? Que si yo voy a determinar el coeficiente del 2023, voy a tomar como base no como lo que he hecho anteriormente, el 2022, sino me dice precedente al anterior. ¿De qué año estamos hablando? Del 2021. Y los ingresos netos del año precedente al anterior, también el 2021. Es decir, que en el caso de los meses de enero y febrero, el coeficiente a aplicar que yo voy a usar va a ser determinado en base a datos o montos del año precedente al anterior. Si yo estoy determinando para el 2023, voy a usar como referencia el año 2021. Bien. En este caso, si es una empresa nueva, también quería mencionarles, que bueno que no se me pasó, pero
De no existir impuesto calculado el año anterior, es decir, si es una empresa que recién se apertura, ni del precedente al anterior, para determinar el monto mensual se debe aplicar la tasa del 1.5%. Definitivo, ahí ya no hay operación que realizar, únicamente calculamos en base al 1.5%. Bien, aquí hay información que también les puede servir y pueden utilizarlo. Aquí hay algo más que podemos ampliar. Cualquier duda que tienen, verifican, revisan y pueden ampliar también la información. Bien, entonces eso sería respecto a lo que es el régimen general de renta. Con esto hemos terminado el fundamento teórico de lo que son regímenes de renta. En el caso de todo lo que hemos hablado está referido a la tercera categoría, en donde vamos a determinar tanto el IGB como la renta. Vamos a saber qué libros contables llevar por cada régimen de renta, qué obligaciones de impuestos tenemos por pagar, qué coeficientes tenemos que aplicar, cómo se determina, y vamos a la aplicación práctica del régimen general.